Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Como cada semana te acompañamos para abordar aventuras interesantes con entrevistas, con historia y con muchas disciplinas que nos ayudan a comprender un poquito más al Señor y a lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo a lo largo de estos 2 milenios que se están acabando. Cristo viene pronto y el que no lo vea es porque está ciego. Bueno, decirte que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Las Iglesias del Monte y Proyecto Vida producen, realizan el programa con mucho cariño y como siempre la cobertura la tenemos de la mano de la Fraternidad de Pastores, FRAPA, y del Consejo Provincial Evangélico que es CEMMA. Un servidor como consejero de medios de comunicación, Juan Carlos Segovia, para servirte, pues te acompaña cada semana y también estamos en la junta directiva de Frapa, o sea, nos metemos en todos los fregados, pero todo sea para darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo. De nuevo tenemos que abordar otro programa con el doctor en historia Juan Manuel Quero, y esta vez es acerca de las celebraciones. Querido doctor Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muy bien, gracias a Dios, muy bien, aquí estamos. A punto también de otras celebraciones. Ahí está, sí señor, porque las celebraciones las tenemos. El problema es que no sabemos el por qué ni cuándo llegaron, ¿no? Ya, Y, sí, sí, sí. y necesitamos saber en qué contexto vivimos y el por qué se hacen las cosas, que no se hacen porque sí, que sino que siempre tiene un trasfondo. Y la Semana Santa, que es la celebración de las celebraciones, ¿no? ¿Quién no ha estado en una procesión? Yo cuando era pequeño salía con capirote y todo en la pollinica, lo cual era un tormento porque un niño de 6 años ponerle un capirote, eso es criminal. Y he vivido de primera mano por parte de mi familia pues lo que es la Semana Santa. Explícanos un poquito de dónde viene todo esto y qué Sí, sí, relación sí. tiene con la Reforma Protestante. Bueno, pues precisamente en el libro de Vigencia y Valores de la Reforma Protestante se aborda esto de una manera en la que se intenta ver aquellas cosas que la Reforma impulsó, ah, que quizás en este caso no sean ya tan necesarias, pero que es importante conocer para entender por qué se han llegado a ciertas situaciones. La Semana Santa, eh, yo titulo esta reflexión Semana Santa en formato de contrarreforma. ¿Por qué? Porque si bien la Semana Santa tiene un inicio muy antiguo, muy anterior a la Reforma Protestante, será con el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento es un concilio que comienza, está entre 1545 al 1563 y tiene un propósito especial de estudiar la situación que se ha dado con la reforma protestante, frenarla y también buscar algunos resortes para reformar a la Iglesia en algunos aspectos que entendían que tenían que cambiar. Pero la Semana Santa va a ser como una especie de impulso de esta contrarreforma. De hecho, una de las cosas que propugnaba la reforma protestante es quitar las penitencias como, digamos, medios para alcanzar la gracia y el perdón de Dios. Y Ajá. precisamente lo que se impulsa con la Semana Santa, en el sentido de las procesiones, porque como digo, esto era muy anterior, pero antes no se daba como en el formato que se daría hasta llegar a nuestro tiempo. Lo que se haría es que se enseñara lo importante que era hacer penitencia para alcanzar el favor de Dios. O sea, ese Y todo, era el origen realmente de la Semana Santa, ¿no? Buscar esa penitencia en el pueblo. Y cuando hablas de contrarreforma, para que nuestro oyente no entienda, es esa presión que intentaba neutralizar la reforma protestante, ¿no? La presión que venía efectivamente, desde la Iglesia Católica, ¿no? efectivamente. Pero sacando dogmas, doctrinas nuevas, es decir, reajustando la iglesia y abriendo nuevos caminos. Para frenar a la teología protestante y todo lo que se estaba enseñando. Ujú.
entre otras cosas, como decía antes, porque también se buscaba una reforma dentro de la misma Iglesia Católica. Pero ya en años muy anteriores, la Semana Santa había procesiones, se celebraba, pero era un plan muy diferente de hablar de la redención de Cristo, no se sacaban imágenes, ni se hacía Ujú. todo lo que luego a partir del Concilio de Trento comenzó a ¿Y, realizarse y, en base a la penitencia. y cuándo se tiene, digamos, registro histórico de que empezó la Semana Santa, aunque no hubiera imágenes, ¿no? Esas procesiones, esos Bueno, eso es muy recorridos. antiguo, eso es muy antiguo. Se hace referencia en el siglo XII, pero incluso anteriormente. Era como una especie que estaba bien de proclamación de la redención y los Ajá. clérigos salían por las calles hablando de todo esto con la cruz y lo que Jesús sufrió y todo eso. Entonces eran procesiones de clérigos y demás con la cruz y con ese mensaje de redención. O sea Pero que es tenía un muy... buen propósito, ¿no? Nació Sí, con sí, una sí, buena sí, sí. idea. Lo que pasa que en Sí, el camino, como siempre nos pasa, retorcemos no, el lo que ritmo. ocurre es que se utilizó como medio de contrarreforma y ese es el problema. Entonces se enfatizó la penitencia, las personas tenían que sufrir y eso lo vemos todavía cuando en algunos lugares, pueblos aquí de España, Ajá. vemos que se va descalzo, de rodillas, caminando por las calles, sangrando, algunos que se ponen como crucificándose, dándose latigazos, flagelándose y todo eso en medio de, en fin, es algo que es contrario a la reforma protestante, porque es contrario al Evangelio. Porque cuando se enfatiza la penitencia, se quita valor a la cruz. El Claro. sacrificio de Jesús es suficiente para ser salvo. Él murió por nuestros pecados y no hay sacrificio más que sea necesario. Nada más que de alabanza a Dios, como enseña la Escritura. Y el Pero tema de es que las al final, imágenes también, perdón, Juan Manuel, el tema de las imágenes también a partir de la Contrarreforma se usan claro, esas marchas, digamos, proclamatorias del sí, Evangelio para meter las imágenes, ¿no? sí. Del Sí, Cristo, de sí, la sí, sí, sí. Virgen. Efectivamente, sería con todo esto. Es que se formarían cofradías, lo que Ujú. conocemos muy bien, que serían las que organizarían estas procesiones. Bueno, llegarían incluso a hacerse competencia, que todavía lo vemos hoy día, yo conozco algunos ejemplos en algunos lugares, de ver quién hacía la mejor procesión, la mayor penitencia, y todo se organizaba desde esas cofradías que tenían el nombre que tenía que ver con esa procesión. Pero es que además esto se va, si el tema de imágenes y todo eso, va a formar parte de un movimiento artístico que es el barroco, que es ya del siglo XVII. Estamos hablando que el Concilio de Trento se da a mediados del siglo XVI y en el XVII ya comienza incluso todo el movimiento artístico del barroco. En España, las imágenes de los Cristos que son más famosos y demás son de artistas barrocos, Ajá. como de Alonso Cano, Martínez Montañés, Juan de Mesa, perdón, y podríamos mencionar otros muchos, incluso pintores como Velázquez, incluso con el Cristo de Velázquez. Pero bueno, hablando de esculturas, podemos mencionar a estos en España y a otros muchos. Y además, la idea es sacar a las imágenes sufrientes, enfatizando la veneración a las imágenes, el sufrimiento y todo lo que ello conlleva. Y de alguna forma mezclándolo todo con la tradición. Porque fíjate que incluso el folclore, hablamos en este caso de España, como es el flamenco, se introduce también todo ello, de manera que con un sentir muy fuerte y quizás muy sincero, separan las imágenes, esos tronos que van pasando, se separan para que se les cante, ¿no? Las famosas saetas, Saetas, sí, sí. saetas, ¿no? Cantándole al Cristo, a la Virgen o tal, ¿no? Y todo eso tenía que ver con todo este desarrollo. Como tú decías, que también ibas vestido con el capirote este, con... Sí, 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 sí. Yo recuerdo bueno, es que estaba un día en la iglesia y llegó una hermana, un creyente, evangélica, que venía de otro país y vino en Semana Santa. Y cuando vio en las calles las procesiones con los penitentes, eso no lo había visto en su vida.
y vio esos gorros, los capirotes y todo eso, y dice, ¿esto qué es? Pensaba que era la Inquisición, porque ella recordaba, había Claro. visto muchas imágenes de la Inquisición que se vestían igual con esos capirotes y pensaban que eran personas que iban a la penitencia a llevarlo a la hoguera y me preguntaba, pero pastor, ¿esto qué es? A mí me recuerda todo esto de la Inquisición. Bueno, Y y me el quedaba, Ku Klux Klan, y el Ku Klux Klan, que iban y con capirotes blancos también. también. Entonces tuve que explicarla porque la mujer estaba. Pero es que fíjate cómo se introduce todo esto con la identidad de un país. Claro. Porque incluso hasta las Fuerzas Armadas participan, las autoridades, que supuestamente estamos en un país que es aconfesional, Sí, sí, pero sin sí. embargo están también en todo ello caminando por las calles. Oye, Y, y a, y y a mí Juan eso Manuel. me llama la atención, solamente un Sí, sí, apunte, me sí. llama la atención en una cosa, y es que el énfasis de estas procesiones se da en un Cristo que está muerto. Es verdad que hay una procesión que es la de resurrección, pero aún así es una imagen Claro. estática, movida, con todo ese trasfondo de dolor. Y es triste que cuando los evangélicos pedimos permisos para predicar el evangelio en la calle, muchas veces no tenemos oportunidad. Y, y estamos predicando al Cristo que vive, porque nosotros también Claro. celebramos la Semana Santa, pero lo hacemos de otra forma. Claro. Oye, ¿hubo un cambio en esas celebraciones? ¿La reforma del siglo XVI produjo algún tipo de cambio en las costumbres o en las celebraciones que hasta entonces eran normales? ¿Qué transformación ocurrió? Bueno, sí, sí. Había lo que se llamaban las fiestas de guardar, ¿no? Que las fiestas de guardar eran días de santos que la Ujú. Iglesia Católica había canonizado y había muchos días así que estaban en el santo orar y demás. Entonces, con la proclamación del Evangelio y basándose en lo que la palabra de Dios mostraba, se entendió que todo eso no había que hacerlo. Ujú. Entonces disminuyeron, se reducen muchísimo las fiestas que estaban relacionadas con los santos, todas esas fiestas de guardar que decíamos. Y se entendía que el único día que había que guardar de alguna forma en ese sentido de que fuera festivo y de celebración tendría que ser el domingo, porque se entendía que eso es lo que la Biblia enseñaba, porque el domingo fue el día que Jesús resucitó y ese Claro. día englobaba todo, la muerte de Jesús por nosotros, el hecho de haber creído en Él, la libertad que eso suponía y que pudiéramos adorar al Señor recordando la resurrección. Sí. Qué bueno. Hablas también en tu libro del belenismo, el protestantismo y el belenismo. ¿Tiene que ver con el Belén? Eh, sí. Es que al leerlo me ha venido un flash, digo, esto tiene que tener que ver con el Belén que representa un poco el nacimiento, ¿no? La natividad. Sí, claro, el tema de las celebraciones en este sentido son muy interesantes también. En cuanto al belenismo, se llama así porque todo esto surge también en el barroco, con artistas Ujú. que comenzaron a hacer estatuas, imágenes más pequeñas Ajá. bueno, y se conocía como el belenismo. Y los artistas filmaban esas figuras que normalmente se hacían en terracota y que además eran muy promocionadas por los mismos monarcas que las coleccionaban y demás. De hecho, en Madrid en- tenemos algunos que son muy interesantes. En el Palacio Real de Madrid tenemos unos belenes muy bonitos que pertenecen, lo cedió Carlos III, el rey Carlos III lo ofreció a Carlos IV de España y está allí en el Palacio Real y son de estos napolitanos y tal de este tiempo. Pero es verdad que el belenismo surge en el contexto de la Navidad, que sería una fiesta que en el tiempo de la Reforma no se promocionaría inicialmente por entender que también era algo pagano cuando se celebraba y todo esto.
Luego, con el tiempo, se entendió que era una oportunidad, y de hecho Lutero predicaría en esos tiempos de celebración navideña, tendría sermones para hablar del nacimiento de Jesús y todo ello, porque se entendió que era una oportunidad para hablar de Cristo, ¿no? Y predicar acerca de él. Pero se entendía que había muchas cosas paganas alrededor de todo ello. Sí, sí. Ajá. Yo estoy de acuerdo, ¿no? No es que participemos de todo porque la Navidad se ha convertido en un tiempo de consumo excesivo, ¿no? De excesos, ¿no? Pero sí que podíamos aprovechar la oportunidad para revalorizar la enseñanza espiritual. Yo, de hecho, ya lo hablo en título personal, Nochebuena es el único día que oro con la familia de mi mujer y siempre dice, Juan Carlos, bendice la mesa. Eso no lo hago en todo el año, pero es una oportunidad de oro para bendecir a mi suegro y a mis cuñados. Y hay que aprovechar las oportunidades. En vez de estar peleando que si el origen es o no es, evidentemente sin pasar las líneas rojas, yo creo que es muy acertado, como hacía Lutero, a aprovechar la coyuntura y expandir, porque hemos sido llamados a ser luz y a brillar en medio de la oscuridad, ¿no? ¿Sabes que incluso hay una... Dicen que es una leyenda, pero que por lo visto está muy consolidada, como que puede ser cierto, que Lutero, cuando en Navidad, pues iba de noche, se le hizo tarde, y iba de noche a su casa a Wittenberg, y se quedó absorto al ver, porque iba por donde él tenía que caminar, había como bastante campo, había muchos árboles, Ujú. muchos pinos, y mirando al cielo vio las estrellas brillar, dice que se quedó absorto y le vino ese sentimiento de cómo una estrella guió a los magos y tal para llegar hasta Belén, y se llevó un arbolito pequeño a su casa y le puso velas. Y muchos dicen que eso fue lo que promocionó también el hecho del árbol de Navidad en las casas. Y Ajá. que alrededor y de hecho hay una pintura en el libro, también la recojo, que se ve a Lutero en casa con un árbol de Navidad y con unas velas en tiempo de celebración, a pesar de que él no promocionara esas fiestas, pero entendiendo lo hermoso que era poder proclamar el mensaje de que Jesús nació en medio de la oscuridad para brillar, en medio de un mundo pagano, de muchas costumbres paganas, pero para poder manifestar en medio de las tinieblas que hay una luz, que hay una estrella, que es Cristo, ¿no? Qué bueno. ¿Tú sabes lo que yo hago, Juan Manuel? Yo pongo el árbol de la vida. Es un abeto, pero le pongo versículos con los frutos del Espíritu. Entonces el que llega dice, pero este es un árbol de Navidad. Digo, no, no, este es el árbol de la vida. Entonces la gente abre y lee el versículo del amor, del gozo y de la paz. Hay que aprovechar la oportunidad y si esto le sirve a alguien de referencia, pues puede aplicarlo en su casa. Bueno, Juan Manuel, doctor, ya hemos terminado, no hay más Ya, tan tiempo. rápido. Bueno, se Esto nos han es quedado muchas celebraciones que quería comentar. bueno, la de los santos, ¿verdad? La del 1 de noviembre. Santo, la de Acción de Gracias, hay muchas cosas. Porque fíjate que incluso lo de los santos que los quitó en el tiempo de la Reforma se fue quitando, en el mundo, en el contexto católico, está tan metido. Antes el santo era el día de la persona, bueno, antes y todavía. Sí, A cada persona se le ponía el nombre de un santo. sí, Entonces, sí, claro, sí. cuando era el día del santo, era el día de la persona, y era como el horóscopo, este es mi santo, este es mi horóscopo, y era una forma de meter a la persona en ese sentido, en ese desarrollo de la contrarreforma. Pero no nos da tiempo de hablar más, No así da que tiempo, bueno, pero bueno, creo que nos hemos imbuido muy bien en el tema de las celebraciones, cómo el Evangelio, la Reforma, pues ha influido en que tengamos lo que tenemos y de alguna manera podemos aprovechar las oportunidades. Dios nos ha dado, dice, aprovecha el tiempo porque los días son cortos y malos. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Juan Manuel, muchas otro gracias. abrazo para vosotros. Y el próximo programa hablaremos de la obra social, la reforma protestante y la educación, temas vitales para la sociedad que hoy día se ha configurado. Un fuerte abrazo, cuídate. Igual. Y a todos nuestros oyentes y televidentes, espectadores, qué bueno, ¿verdad? Saber de dónde viene la Semana Santa y esas fiestas que celebramos y que hay que aprovechar la oportunidad, no te cierres, no busques tres pies al gato, aprovecha la coyuntura y como dijo Pablo, a todos me he hecho de todo para ganar alguno para Cristo. Un fuerte abrazo, ya sabes que puedes ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida o en la página web proyectovida.com. Importante, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio. Un oasis de Dios para vivir. Cuídate, Señor te bendiga.